Hola, hola, mis adorados chismosos. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien, listos para un cafecito virtual y una buena dosis de salseo, porque hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Sí, como lo leen en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más candentes de la televisión turca, y vamos a descubrir, o al menos a intentar, qué piensa realmente Demet de su ex compañero de escena. Preparaos porque esto va a ser un viaje lleno de rumores, verdades a medias, y por supuesto, mucha especulación. Pero ojo, todo con el máximo respeto y con ganas de pasar un buen rato. Antes de que nos lancemos de cabeza a este chismorreo delicioso, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el mundo del entretenimiento turco y quieren estar al día de todos los dramas, amores y desamores de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente van de la mano, ¿verdad? Basta con mencionar uno para que el otro aparezca en nuestra mente. Y es que su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador fue simplemente innegable. La pasión, la complicidad, la naturalidad con la que interpretaban a Can Divit y Sanem traspasaban la pantalla. Era como si realmente estuvieran enamorados. Y claro, con semejante despliegue de emociones, era imposible que los rumores de un romance en la vida real no inundaran los medios y las redes sociales. Durante la emisión de la serie, tanto Demet como Can alimentaron un poco esa fantasía. Jugaban al despiste en las entrevistas, se dedicaban mensajes cariñosos en Instagram, se les veía muy cómplices fuera del set de grabación. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. La esperanza de que su amor ficticio se convirtiera en realidad era palpable. Y a ver, ¿quién no ha soñado alguna vez con que sus personajes favoritos se enamoren también en la vida real? Es parte de la magia del cine y la televisión. Ese anhelo de que la ficción se torne realidad, que los límites se difuminen y que el amor que vemos en pantalla se extienda más allá del corten. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Una vez que Erkenci llegó a su fin, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas, los mensajes cariñosos se desvanecieron, y ambos comenzaron a seguir caminos profesionales separados. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, probando suerte en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Se abrieron nuevos horizontes, nuevas oportunidades y con ellas, la necesidad de reinventarse y explorar nuevos territorios artísticos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque con la distancia física y el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores de una supuesta mala relación entre ambos. Algunos medios aseguraban que había habido fuertes discusiones durante la grabación de Erkenci, que había roces constantes debido a la fuerte personalidad de ambos, y que la química en pantalla era solo producto de su talento como actores, no de un verdadero afecto. Se hablaba de egos chocando, de ambiciones desmedidas, de un ambiente laboral tenso que contrastaba fuertemente con la imagen romántica que proyectaban al público. Otros, en cambio, afirmaban que simplemente se trataba de una relación que había llegado a su fin de forma natural, sin dramas ni rencores, y que ambos habían decidido seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como siempre, la verdad suele estar en un punto intermedio. Como en la vida misma, la verdad raramente es blanca o negra, sino una amalgama de grises que matizan la realidad y la hacen más compleja y fascinante. Demet Özdemir siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Rara vez habla abiertamente de sus relaciones sentimentales o de sus amistades. Prefiere mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y evitar convertirse en blanco de los tabloides. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que la experiencia de trabajar con Can Yaman fue intensa y desafiante. No ha negado que hubo momentos de tensión, pero tampoco ha confirmado que existiera una enemistad declarada. Ha optado por la diplomacia, la prudencia y la mesura en sus declaraciones, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. En una ocasión, durante una entrevista promocional de una de sus series, le preguntaron directamente sobre Can Yaman. Su respuesta fue bastante diplomática pero reveladora. Dijo algo así como: Can es un actor muy talentoso y trabajar con él fue una experiencia única.
Aprendimos mucho el uno del otro, pero ahora cada uno está enfocado en sus propios proyectos. Una respuesta que, como ven, no aclara mucho, pero tampoco cierra la puerta a una posible reconciliación, al menos profesional. Deja la puerta entreabierta, dejando volar la imaginación de los fans y alimentando la esperanza de un posible reencuentro en el futuro. Por su parte, Can Yaman ha sido un poco más abierto a la hora de hablar de su relación con Demet Özdemir. En varias entrevistas ha reconocido que la química que tenían en pantalla era real, pero que también era fruto de mucho trabajo y dedicación. Ha elogiado el talento de Demet como actriz y ha asegurado que siempre la recordará con cariño. Ha destacado su profesionalismo, su compromiso y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, también ha insinuado que la presión mediática y la constante especulación sobre su vida personal pudieron haber afectado su relación. En una entrevista concedida a un medio italiano, llegó a decir: "Cuando eres joven y estás en el centro de atención, es difícil mantener una relación normal. Hay mucha presión, muchas expectativas, y eso puede ser muy abrumador". Confesó que la fama y el escrutinio público pueden ser un arma de doble filo, que pueden afectar negativamente las relaciones personales y dificultar la construcción de una vida normal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, como muchas otras relaciones en el mundo del espectáculo, compleja y llena de matices. Es probable que durante la grabación de Erkenzikuus existiera una verdadera conexión entre ellos, una química que trascendía la pantalla. Pero también es probable que la presión mediática, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales hayan contribuido a que su relación no prosperara más allá de la serie. Los egos, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la distancia geográfica pudieron haber sido factores determinantes en el desenlace de su relación. Y aunque los rumores de una enemistad declarada nunca han sido confirmados, es evidente que su relación ha cambiado con el tiempo. Ya no se les ve juntos, no se dedican mensajes cariñosos en redes sociales, y ambos parecen estar enfocados en sus propios caminos. Pero eso no significa necesariamente que exista mala onda entre ellos. Simplemente han seguido adelante con sus vidas, como hacen la mayoría de las personas. La vida sigue su curso, las prioridades cambian y las relaciones evolucionan. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en pantalla. Erkenzikuus fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su historia de amor en la ficción conquistó corazones en todo el mundo, y su legado perdura hasta el día de hoy. Una historia que trascendió fronteras, culturas e idiomas, conectando con el público a través de la universalidad del amor y la pasión. Pero la historia de Demet y Can va más allá de la pantalla. Ambos individualmente han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando numerosas series y películas que han batido récords de audiencia. Su carisma, su talento y su versatilidad la han convertido en un ícono de la televisión turca. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y consolidándose como un galán reconocido a nivel mundial. Su atractivo físico, su talento actoral y su dominio de varios idiomas le han abierto las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el extranjero. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados, talentosos y ambiciosos, capaces de superar obstáculos y desafíos para alcanzar sus metas. Su historia es un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y pasión por el arte de la actuación. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí nuestro análisis de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia, llena de rumores, verdades a medias y mucha especulación. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en lo que hemos podido recopilar de los medios y de las declaraciones de ambos actores. La verdad real solo la conocen ellos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, analizar y disfrutar del drama, siempre con respeto y admiración por su talento. En resumen, vimos cómo la química en Erkenzikuus desató la pasión de los fans, cómo los rumores de romance llenaron las redes, cómo la relación pareció enfriarse tras el fin de la serie y cómo las declaraciones de ambos actores, aunque ambiguas, nos dan una idea de la complejidad de su vínculo. Un vínculo que, aunque aparentemente roto, sigue generando interés y curiosidad entre sus seguidores. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo.
Y ahora, me toca leer sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta relación. ¿Creen que hubo algo más allá de la actuación? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de chismosos adorables. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.